Hola, el día de hoy nos acompaña Ronald Cano Corrales, escritor, poeta, sociólogo y gestor cultural y de proyectos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Hola, Yasmín, gracias por invitarme. Bueno, Ronald, cuéntanos desde tu experiencia cómo has vivenciado esas diversas formas de la lectura. Es tal vez uno de los mayores misterios por descubrir. Para cada ser humano es un proceso y, digamos, comienza incluso desde el momento en el que se nace, ¿sí? Personalmente yo recomiendo mucho a las personas que se acercan a mí, que pueden estar en un taller de escritura creativa conmigo o cuando he sido promotor de lectura, poder hacer una exploración o arqueología de su historia como lectores. En mi caso particular, muchos libros han pasado por mi vida, muchas letras, incluso desde las letras que en la escuela nos ponían a recortar para poder formar palabras. Y de repente, para unos se convierte en un juego tortuoso, para otros es un juego muy divertido porque comienzas a descubrir el mundo a partir del símbolo. Y te he dicho ahora que se aprende a leer, o estás en ese proceso lector desde que naces, porque no solamente lees palabras, leer palabras es solamente una fase de ese proceso de lectura. Ese proceso inicia leyendo la emocionalidad o la conexión o el vínculo que hay contigo y tu madre, a través de cosas tan indispensables, tan elementables como dar de mamar o beber leche, alimentarse del seno de la madre, hacer un contacto visual con ella, incluso con el padre, con las personas cercanas del entorno familiar. Y por eso es que hoy día, en los ámbitos de la promoción de la lectura, se está promocionando bastante esas formas de leer desde la primera infancia, incluso desde la etapa prenatal, para poder empezar a conectar a las personas desde que nacen con el mundo de los símbolos, con el mundo de la cultura, porque cuando tú eres un bebé, una bebé, y escuchas por primera vez a tu madre cantando, a un adulto cantando o arrullándote con una nana, estás estableciendo esa conexión con el mundo. Y varios dirán, pero no creemos que ese bebé pueda entender lo que la mamá está cantando. Hasta un silbido se convierte en una manera simbólica de poder conectar a una persona con la otra. Prácticamente la lectura es establecer una conexión entre el ser, el otro y el mundo completo. Es la manera en la que sentimos que no estamos del todo solos en la experiencia de la existencia como tal, porque si no tuviéramos el cuerpo, es decir, si no tuviéramos los sentidos como los conocemos, obviamente no existiría el mundo material que han generado las ideas, como esta barra, todos estos enseres que nos rodean aquí, nuestra ropa, incluso nuestra forma de pensar, porque viviríamos exactamente como una partícula en medio de una oscuridad. Pero entonces, toda esta materialidad nos ha permitido poder establecer unos códigos que son incluso universales, porque se nos resulta fácil aprender idiomas, incluso el mandarín. ¿Sí? A pesar de que no tenga el mismo código occidental, no es imposible hacerlo. Y luego tú vas a otra cultura y aprendes a leer la cultura, no solamente lees su literatura, aprendes a ver cómo camina la gente, hacia dónde va, las cosas que hace, cómo se expresa, cómo son sus códigos morales, éticos, y cuáles son esos valores que están completamente fundamentando el hacer o la forma que tiene esa civilización, o la forma de la materialidad. Tú mencionas algo muy interesante y es, bueno, son como tres cosas. La manera en que uno es en medio de una serie de situaciones, o sea, los contextos, ¿cierto? ¿Qué puede leer uno de cada entorno? Y a su vez, cómo esa lectura que hacemos de esos símbolos que hay en cada contexto, uno puede participar de una forma particular en cada uno de esos entornos. ¿Cómo ha sido esa experiencia, incluso llevándolo como a la configuración de una identidad en tu proceso creativo? Muy interesante esa pregunta, porque
creo que cada persona está en un proceso creativo. Sin embargo, ¿hasta dónde quieres que te lleve ese proceso creativo? ¿O hasta dónde quieres profundizar en tu experiencia? La lectura como tal, o el tener la capacidad o el hábito de leer códigos, leer palabras, leer acciones, leer, digamos, el carácter de las personas, como en el cine o en las novelas, de poder leer los entornos, los espacios, es prácticamente la posibilidad de acceder al mismo mundo, ¿sí? Porque a partir de la lectura conoces y te conectas con el mundo. Al conocer y al conectar con el mundo elaboras nueva información, nuevos códigos, nuevas interpretaciones. Por ejemplo, cuando tú entras en un libro, en una historia, tú no sales igual. Entrar en la primera página de un libro y seguir hasta el final significa para el lector abandonar un yo previo al libro. Es decir, es una especie de muerte lectora en el que tú ya no eres el mismo después de haber leído el libro. Ahora piensa, por ejemplo, cuando sale por allá en el siglo XX un libro como Ana Karenina, en una cultura como la rusa, donde conocemos bien cuáles eran las condiciones sociopolíticas de la mujer de entonces, sale una mujer que prefiere, más allá de seguir los códigos de su sociedad, las obligaciones de su sociedad, seguir lo que le dicta su corazón, seguir lo que siente a través de su cuerpo y enamorarse de un hombre diferente a su esposo y vivir un amor que ella sabía desde el principio iba a ser un amor que se iba a truncar por las mismas reglas sociales. Y es una mujer con un final fatídico, ¿sí? Muy triste, pero que nos muestra la revelación de una mujer que va más allá de las reglas de su tiempo. Y entonces tú eres una mujer del siglo XIX, siglo XX, lees un libro como Ana Karenina y seguramente te vas a dar cuenta que tal vez tu vida tiene otro sentido, sí, que tu diferente, exploración puede ser otra, ¿no? Que incluso puedes llegar a vivir lo que vivió Ana Karenina o tal vez vivir algo diferente a lo que ella vivió, porque ya has tenido la experiencia del personaje. Al tener la experiencia del personaje, tú ya has vivido una vida extra y es la vida que te dan los libros. Total. Entonces, por ejemplo, un libro que a mí me sirvió mucho una vez que tuve una desilusión amorosa, que fue La insoportable levedad del ser. Qué difícil, ¿no? Cuando se es joven, tener aproximadamente 20 años y no saber qué hacer ni a quién consultarle sobre la condición en la que se encuentra tu corazón. Y luego llega Kundera con La insoportable levedad del ser y aparte de enseñarme cuál es ese lugar que deben tener los otros y las otras, cómo es esa forma del amor que fluctúa entre los seres humanos, me enseña mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, sí, si los personajes, como spoiler, mueren, yo muero con ellos. Ajá. Y el lector que entró en ese libro ya no es el mismo al salir. Entonces, si una persona lograra leer al menos 10 libros en un año, tendría por lo menos más de 10 vidas. Y digamos, tú eres una persona de 21 años, como muchos jóvenes que están ahora haciendo parte de la academia, y eres un buen lector. Podrías decir que en edad tienes 21, pero tal vez en experiencia podrías tener la experiencia de Lolita, podrías tener la experiencia de Odiseo, si te lees la Odisea, ¿no?, de Homero. Podrías tener todas las vidas de todos los personajes de los libros en los que decidas entrar. Con eso que dices, pienso mucho en algo y es ¿qué se pone en juego cuando, listo, uno realiza todo este proceso de lectura con o sin intención de escribir, ¿cierto? Y cómo, digamos, el ejercicio de escribir permite plasmar eso que se siente, eso que se piensa, eso que se quiere, ¿cierto? Como en todas esas instancias, y permite que se vuelva algo concreto, que implica
un proceso, o sea, una serie de pasos. Es como... Tú me habías preguntado ahora algo similar, para que volvamos entonces a esa pregunta que es bastante interesante. Leer es una manera de saciar la curiosidad por la propia existencia. Digamos, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos usar el baño, necesitamos vínculos de afecto, pero también necesitamos un vínculo con la propia realidad. En tratar de encontrar una explicación a este estado del ser es casi un trabajo de toda la vida. Leer te permite hacer esa misma búsqueda a través de los códigos, de las palabras y de tu presencia como lector o como lectora dentro de ese texto. ¿Qué es lo que sucede con la creación? Muchos lectores terminan, y muchas lectoras, terminan escribiendo porque creo que es el paso más fácil después de dar el paso de un libro a otro. Que tu propia experiencia intente por naturaleza convertirse también en palabras. Porque hay una cosa muy bella en el arte, e incluso te contaba ahora un poco sobre la poética y la importancia que tienen las artes. En la literatura en particular, la poética, como fue abordada en el pasado, digamos, de los filósofos griegos, porque la poesía y la filosofía son, digamos, hermanas, siempre está la pregunta, siempre está la necesidad por abordar un camino hacia el conocimiento. Y la poética como tal hace que ese camino tenga un sentido estético. Un sentido estético quiere decir que involucra también la forma, las formas de la belleza, de eso que nos permite conectar con la materia, con los sucesos, con las experiencias, y me disculpas que sea tan metafísico, pero lo que quiero decir con esto es que vas a construir algo después de leer un libro, y puede ser incluso tu propia vida. El mismo Roberto Bolaño, le escuché decir alguna vez en una entrevista de un programa que se llama La Belleza de Pensar, que la idea del poeta, del verdadero poeta, es hacer de la vida una obra de arte, ¿sí? Y parte de esa obra de arte es lo que puedas hacer con tu inquietud sobre la vida. Yo en lo personal prefiero escribir, pero a veces prefiero no escribir, sino simplemente sentarme a digerir las preguntas que me he hecho. Es que esa es una fase muy importante porque hay ciertos mitos sobre la escritura. Uno de esos puede ser como la escritura espontánea, que puede funcionar, pero qué importante volver sobre ese tema de qué tiene que pasar antes de que yo escriba algo. Tengo que pensar algo, ¿cierto? O sea, tiene que pasar por un proceso de reflexión, cómo lo siento, qué quiero decir sobre eso, ¿cierto? Y bueno, creo que eso que mencionas hace pensar mucho en esos pasos previos que hay antes de crear algo, ¿cierto? Ahora bien, la lectura como una actividad que permite procesos de sanación. Hablemos de esto que, digamos, es un tema obligado en las épocas actuales, la sanación del ser. Muchas veces escuchas, incluso en el ámbito de las redes sociales, ve a terapia. Todo el tiempo nos están enviando a terapia y sí, pues definitivamente el ser humano es un producto inacabado y por algo es un ser humano que va a estar finalmente acabado un segundo antes de morir. Sin embargo, si ese ser humano un minuto antes de morir pierde completamente la memoria y tiene en ese preciso instante, un minuto antes de morir, la memoria de un recién nacido, entonces es una vida que no se vivió. Esa es la importancia de la memoria. Al final, cuando toda vida se acaba en un instante como este, en un presente similar a este, en un escenario completamente distinto, con un cuerpo que ya ha trasegado por el tiempo, pero que indudablemente gracias a la memoria, a las lecturas que ha tenido, a las experiencias que ha tenido, puede decir que se ha formado a sí mismo como una obra de arte o digamos como una escultura, como cuando Miguel Ángel
encontraba en el mármol la piel de un caballo a punta de cinceladas. ¿Sí? Hay experiencias que son muy difíciles. La misma lectura te permite, por ejemplo, enamorarte de un personaje que es malvado, de un personaje que puede ser un asesino, o te puedes enamorar de un personaje completamente inocente y después se te parte el corazón cuando a ese personaje le sucede algo. Las emociones hacen parte de ese vínculo que están entre el lector y la lectura que tiene. Entonces, a nivel personal y digamos en lo que tiene que ver con el ámbito social, te va a hacer una persona rica en posibilidades frente a la misma sociedad porque emocionalmente vas a adquirir unas fortalezas que no te lo va a dar nada más que la misma vida. Y a veces puede ser un proceso mucho más lento. La lectura es el proceso más rápido porque te lo resumen en 200 páginas, algo que puedes vivir tú misma en 10 años. Sí, Ronald, definitivamente toda la experiencia alrededor de la lectura y la escritura es muy interesante porque trasega entre reconocerse e ir siendo, lo que hablabas ahorita del devenir, ¿cierto? Ronald, bueno, no, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por contarnos desde tu experiencia esas formas de vivir la lectura y la escritura, y bueno, que sirva como puente para reflexionar sobre todas esas posibilidades que nos ofrece el lenguaje y que encontramos en la palabra.